Buenas tardes y bienvenidos todos, muchas gracias. Una vez más, para el Instituto Nacional Irigoyeniano es una satisfacción poder realizar una actividad como la que nos convoca hoy, que tiene que ver con el recuerdo de una figura trascendente de nuestra vida cultural, literaria, también política. Una especial significación tiene Ricardo Rojas para la tarea en la que está empeñado este Instituto Nacional desde su creación por Ley 26.040. Quiero decir que hace muy poquitos días se cumplieron 60 años de su fallecimiento. Y hace unos meses, en el Museo Casa de Ricardo Rojas, que dirige el amigo Mario Gorobov, que hoy nos acompaña también aquí en esta sala, tuve la oportunidad de compartir la exhibición de este audiovisual sobre una etapa, sobre un periodo, un acontecimiento de la vida de Ricardo Rojas, precisamente tal vez la más dura, la de la persecución política, la del confinamiento, la cárcel en el extremo sur del país, en Ushuaia, confinado por disposición de un gobierno legal e ilegítimo, surgido del fraude, bajo la acusación a él y a toda la cúpula de la Unión Cívica Radical a finales de 1933 de ser responsables de la revolución, un plan revolucionario. Acá a Ricardo Lopa, que es un tema que lo ha analizado, lo ha tratado mucho, las revoluciones radicales en los años 30 en defensa del orden constitucional y la restauración democrática. Y Ricardo Rojas, que fue un hombre que no tuvo una militancia política en el radicalismo desde los orígenes, sino que llegó a la Unión Cívica Radical luego del golpe de 1930, algo que no estamos tan acostumbrados a ver, sobre todo en los tiempos en los que las personalidades se acercan a la política cuando tienen algo de ventaja para obtener. Ricardo Rojas llegó a la política militante en la hora de los vejámenes, no en la hora de las canonjías, escribió él mismo. Siendo una de las figuras más importantes, más trascendentes, de mayor relieve y estatura en el campo de la cultura y de las letras argentinas, no dudó en entregarse a la causa de la defensa de los derechos cívicos del pueblo argentino, y pagando altísimos costos personales. Volviendo al relato original de por qué la idea de esta convocatoria, en esa oportunidad el amigo Carlos Canepa, con quien nos conocemos circunstancialmente o no tan circunstancialmente, de compartir unas mesas en un singular bodegón de la República de la Boca, en la esquina de Suárez y Caboto, en la Buena Medida. Acá hay muchos exponentes de esas mesas de bodegón que hemos compartido, y ahí nos conocimos con Canepa, circunstancial y digamos fortuitamente y afortunadamente, porque pudimos compartir otras cuestiones. Él visitó también la agrupación Gente de Arte y Letras Impulso, que también funciona en el barrio de La Boca ininterrumpidamente desde el año 1940, fundada por Fortunato Lacámara, y que hoy, por esas razones del destino, me toca presidir a mí. Y lo quise acompañar en esa presentación en el Museo Casa de Ricardo Rojas, y me encontré con una investigación maravillosa que Canepa hizo en ese museo, que es además, a su vez, es una maravilla. Es un lugar magnífico, extraordinario. Fue la casa de Ricardo Rojas, construida por el arquitecto Ángel Guido, bajo dirección del propio don Ricardo, que fue quien le dio toda la idea de cómo construirla. Esa casa en una sola planta, en torno a un patio central, maravilloso. Aquel que no lo conoce no puede perderse de estar un rato en esa hermosa casa, que además tiene un acervo patrimonial muy singular. Y en esa oportunidad ya se nos había ocurrido que esta exposición de Canepa tenía que hacerse en algún ámbito vinculado a la cultura y la política.
Y el Instituto Nacional Irigoyeniano, por sus funciones, por las misiones y tareas que le fija la ley, sus objetivos originarios, por supuesto que era el lugar adecuado y propicio. Porque además Ricardo Rojas está de alguna manera, más allá de su obra literaria, de su obra cultural, de su obra dramática, está indisolublemente ligado al pensamiento irigoyenista. Porque cuando ya don Hipólito no estaba en esta tierra, Ricardo Rojas se constituyó en uno de sus más fieles, leales y firmes defensores, y defendió esos principios hasta el último día de su vida. Y también por esa razón queríamos, abusándonos siempre de la bonomía habitual, contar una vez más con la participación, la presencia y la palabra de Juan Manuel Casella, que preside la Fundación Ricardo Rojas. Es un querido amigo, yo le digo, cada vez que te invitamos venís, pero no son invitaciones, son mandatos, lo hacemos trabajar a Casella. Y él lo acepta gustoso, él lo acepta de buen grado, precisamente por la bonomía que lo caracteriza y además por su compromiso firme y consecuente con esos ideales. Hechas las presentaciones de rigor, yo le paso la palabra en primer término entonces a Carlos Canepa para que nos introduzca un poco en su trabajo de investigación y vamos a ver el audiovisual y después lo comentaremos aprovechando la presencia de Casella. Muchísimas gracias a todos de vuelta. Buenas tardes a todos. Les quiero comentar en principio cómo yo llegué a esto. Es decir, estando en el Museo Rojas, su director, Mario Gologov, aquí presente, me regaló un libro que yo, por supuesto, no conocía, que es un libro que se llama Archipiélago. Bueno, uno, la vinculación que tiene con Rojas, o por lo menos la experiencia más fuerte que he tenido, es el hecho de conocer el Santo de Espada, de haber visto y seguido el proceso de la película de Torre Nilsson cuando él filmó El Santo de la Espada, pero este libro realmente no tenía idea de su existencia. Algo que en el prólogo también señala el director de esta editorial, que lo vuelve a publicar, que es una pequeña editorial de Tierra del Fuego que se llama Sweet Paul. Entonces, en ese prólogo, el director de esta editorial cuenta que un día caminando recorriendo las librerías de Viejo de Buenos Aires, ve un libro de tapas verdes, algo deteriorado, que dice Archipiélago. Entonces, bueno, hombre de la Patagonia, dedicado al hecho de publicar temas vinculados con Tierra del Fuego, con la Patagonia y con la Antártida, lo compra. Y cuando le lee, le pasa lo mismo que me pasa a mí. O sea, quedamos absolutamente sorprendidos por el contenido del libro. Para mí realmente fue muy apasionante, porque yo tengo una vinculación prácticamente desde mi niñez con la Patagonia, de leer temas vinculados con eso. Trabajé mucho allá haciendo documentales en distintos lugares del territorio, y cuando realmente vi y empecé a adentrarme en el trabajo que había hecho Rojas, realmente me maravilló. Y ahora les digo esto porque, recuperando y volviendo acá para volver a charlar sobre esto, porque cada vez me sorprende más realmente, ¿no? Es decir, Rojas está en Tierra del Fuego 6 meses, pero llega a una profundidad en sus análisis sobre una cantidad de temas de nuestra historia, y refiere una cantidad de cosas que aún hoy, 80 años después, no están resueltas. Y lo hace con una precisión y con una profundidad impresionante. Esto es lo que nos motivó a seguir insistiendo sobre el tema, y ahora en este momento estamos proyectando la idea de poder hacer un documental referido a
a su experiencia de preso político en Tierra del Fuego. Según lo citó Diego, a fines del año 1933, un numeroso grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical es detenido por el régimen de Agustín P. Justo. Se venían oponiendo a las acciones gubernamentales, promoviendo la abstención activa, publicando manifiestos y, según ciertos medios adictos al gobierno, promoviendo una chirinada periodista y una sonada. Rojas es detenido y llevado a la isla Martín García y se le presenta una alternativa: el exilio o el confinamiento en Tierra del Fuego. Acá nace un punto interesante que creo que a medida que yo voy avanzando en la investigación y empapándome más del tema, abre un poco el camino de la decisión de Rojas. Yo esto que voy a decir no tengo ninguna evidencia al respecto, él lo insinúa, no tengo ninguna certeza, pero en primer lugar es un compromiso político. O sea, él no acepta la posibilidad del exilio. Él lo rechaza absolutamente y considera que tiene que acompañar a todos los correligionarios, que no son pocos los que son enviados presos a Tierra del Fuego, y que de ninguna manera puede aceptar el hecho de irse del país. Pero a mí me parece que hay otra cosa más dentro de la decisión de Rojas. Rojas es un hombre de una formación que hasta ese momento había tenido que ver mucho con el norte argentino. Nacido en Tucumán, después criado en Santiago del Estero. La casa de él es una síntesis del arte hispano, pero además del arte nativo latinoamericano. Y él en Europa ya había estado. Él con 25 años había sido amigo de Rubén Darío, lo había tratado regularmente a Rubén Darío. Yo tengo la impresión de que realmente a él se le despertó un interés enorme por el hecho patagónico, por esa tierra incógnita, como la llamaban los antiguos cartógrafos, y que dijo, y que el que lo llevó, lo decidió a además profundizar su decisión política de no irse del país. Entonces ahora vamos a ver algunas fotos de lo que primero le pasa a Rojas y a todos sus compañeros en el momento de detención en el cual son enviados a la isla Martín García. Acá es las barracas en las cuales todos ellos son detenidos, cercados. Ahí se ve claramente cercados casi como en un tipo de campo de concentración primario, pero campo de concentración al fin. Barracas, cerrazón de cerco, ¿no es cierto? Y custodiados en el perímetro por guardias armados. Se ve claramente. Bueno, acá esta es una foto de un grupo de los que están detenidos. Ricardo Rojas no está en la foto porque en ese momento, según se dice, estaba enfermo, estaba adentro de la barraca, no salió para la fotografía porque estaba enfermo. Pero esta es las condiciones de detención que ellos tenían en la isla Martín García. Los camastros son los camastros, según alguien nos dijo en la conferencia anterior, de la Marina, que los pusieron para adentro de las cabañas para que vivieran ahí. Sí. Bueno, y este es el barco que llevaba a los presos el Chaco, el barco que llevaba a los detenidos a la Patagonia, a la isla de Tierra del Fuego. Esto se une a la historia del presidio de Tierra del Fuego, que según la
la disposición de Julio Argentino Roca cuando fueron determinados los valores, los montos como para poderlo construir, iba a ser una forma de empezar a poblar esas zonas. O sea, los familiares de los detenidos se iban a trasladar, según su visión y la visión de la época, se iban a trasladar y se iban a vivir a Tierra del Fuego para acompañarlos. Por supuesto, nada más alejado de la realidad. El penal de Tierra del Fuego fue un depósito, porque no era otra cosa, de asesinos. El famoso pesquiso de Judo estuvo ahí. Después de obreros, sindicalistas, los presos sociales que denominaban en esa época genéricamente anarquistas. Fue el destino de Simón Radowinsky, que fue quien a los 18 años mata a Ramón L. Falcón con una bomba. Radowinsky es uno de los pocos que logra escaparse del penal, pero después nuevamente lo capturan y lo detienen y lo vuelven a internar en él. Radowinsky es amnistiado por Hipólito Yrigoyen con la condición de que se fuera del país. Se va, pelea en la Guerra Civil Española en las brigadas internacionales y termina viviendo en el México de Lázaro Cárdenas, tallando muñequitos de madera que había aprendido a hacerlo en el penal de Ushuaia. Ahí hay una referencia en la época que es el tango Al pie de la Santa Cruz, con música de Enrique Delfino y letra de Mario Batistela, que refleja lo que se vivía en la época con el hecho del traslado de los presos a aquella zona. Declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Un viejo vecino de La Boca, hoy fallecido, pero de una familia de muchos años de La Boca, que se llamó Ángel Schiavone, más conocido como el Bebe Schiavone, él me contó una vez que, teniendo la buena medida, el bar al cual recién nos referimos, frente al lugar en donde salía el transporte Chaco, la gente iba a ver a los presos en el momento en que eran embarcados. Antes de esto entraban a su bar y le pedían de tomar la última copa, a lo cual este hombre le contestaba: nunca la última copa, siempre la anteúltima. Los presos eran atados y con un cabrestante subidos y bajados a la bodega. Cuando Rojas y sus compañeros llegan al barco para ser trasladados, son obligados a permanecer en los camarotes con la prohibición de salir bajo amenaza de ser fusilados de inmediato. Así es como empieza el viaje de Rojas a Tierra del Fuego. Antes, varias personas, muchos, le sugirieron de que se asilara. Y acá hay una carta que le escribe Julieta, su esposa, a Rojas cuando todavía estaba en la isla Martín García. Enero 5 a las 12 de la noche. Mi querido Ricardo, en este momento se va Alfredo Palacios y afirma que debe salir del país y me ha pedido que te hiciera un telegrama en ese sentido, a primera hora, más o menos en los términos que él me indicó. Pero aquí me tienes, que yo, tan serena, tan decidida, no podría hacer esto porque me faltaría el valor suficiente para un consejo tan grave. Yo sé que tú sabes lo que tienes que hacer y sé que mi consejo no sería sino un eco
de tu propio sentimiento. En cuanto a mí, solo sabré decirte que estoy dispuesta a todo y que te pido y deseo que tus resoluciones las tomes sin pensar que tienes tu mujer y que procedas con la absoluta libertad de un soltero. Solamente así sabrás bien lo que tienes que hacer, porque te sentirás sin trabas en este momento difícil. Postdata. Palacios opina que debes salir del país. Julieta. Palacio su abogado personal. Pero la situación evidentemente era de una enorme gravedad, Claro. para que él tenía todos los datos y realmente le decía que tenía que irse, ¿no es cierto? Entonces, luego de esto, podemos ver algunas fotografías más. Ya está, las bordas. Ahí están, a bordo del barco, lo que el Bebe Giabone contaba, Claro. que la gente iba a ver al momento en que los presos eran embarcados. Acá evidentemente se produjo ya Ahí la están los subida de nombres, todos, sí. la Ahí hay subida, nombres. claro, la subida de todos claro, de todos los presos, y ellos pudieron salir del camarote sin correr riesgo. Acá es la llegada a Ushuaia. O sea, ya la gente sabía que iban a llegar ellos y se había concentrado un poco de gente para verlos llegar. Como los veían salir, los veían llegar. Y escribe Rojas: después de Comodoro Rivadavia, mi viejo barco, nada confortable, no recaló en ningún puerto de la costa patagónica y solo pude ver, durante días de marcha lentísima, la desolación de un vasto mar desierto. Más al sur del estrecho de Magallanes, por donde el Atlántico termina, entramos en el peligroso Le Maire. Rocé después la abrupta isla de los Estados, sentí luego el brusco viento del Antártico y finalmente navegamos por el canal de Beagle hacia el oeste. En las riberas despobladas asomaban su silueta esos lobos con su tristeza de gobernantes fracasados, esos pingüinos con su solemnidad de jueces mudos. Así llegué un anochecer de enero entre sombras tempestuosas a esta aldea de presidiarios, confinada ella misma en sus soledades. Esta es la joya de ahora. No era a donde había llegado Ricardo Rojas. Era así. ¿Cuál era la atmósfera a la cual Rojas se enfrentó, desconocida para él, y que él en ese momento empezó a conocer, a descubrir, y sobre la cual después iba a escribir? Ahora vamos a ver un pequeño videíto hecho por una antropóloga franco-estadounidense, que van a ver de lo que se trata y después les cuento un poquito más. Esta es Lola Kepcha, una de las últimas sobrevivientes de los Onas. Esta mujer fue la última chamán que el pueblo Ona tuvo. Los chamanes eran hombres siempre, pero esta mujer lo llegó a ser porque a los hombres los habían matado a todos. Entonces el pueblo, lo que quedaba del pueblo Ona, la designa a ella como chamán. Acá se da una historia interesante que me aparto un poco, pero tiene que ver con lo general. Anne Chapman
se entera por una antropóloga francesa, Annette Ampère, que esta mujer vivía en el extremo del mundo, que era la última representante de un pueblo extinguido. Este es un idioma del Neolítico, lo que esta mujer habla, ¿no es cierto? Chapman trabajaba en ese momento con Levi Strauss en una investigación en el centro de América, en América Central. Le pide a Levi Strauss permiso para poder ir a hacerle un reportaje, para conocerla y hacer algún trabajo antropológico con esta mujer. Levi Strauss le permite hacerlo, y bueno, y desde ese momento Chapman no se separa nunca más del estudio patagónico, es decir, el resto de su vida, esto fue, lo que les cuento fue a principios de la década del 60, hasta hace unos años atrás que falleció, se dedicó para siempre a estudiar a los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Algo que da una idea también de lo que significa la atracción del lugar, del ámbito, de lo que le debe haber pasado a Rojas, porque Rojas debe haber llegado ahí, debe haber visto ese escenario, el canal de Beagle, el frío, el aislamiento, las historias de los pueblos originarios. Hizo un trabajo de relevamiento realmente impresionante, ¿no es cierto? Así fue que cuando llegaron, ellos no van al presidio, son alojados en unas casas que estaban al lado de la comisaría, a la cual tenían que presentarse todos los días para certificar de que no se habían escapado, cosa que era absolutamente imposible porque con las condiciones climáticas nadie lo podía hacer, pero por las dudas tenían que presentarse todos los días. Y se enfrenta con algo que él señala que es la amenaza del tiempo libre. Estaban ahí en lo que llamó un incierto cautiverio y no sabía cuánto tiempo iban a estar. Terminó estando 6 meses, pero podría haber sido, quién sabe, hasta cuándo. Entonces empezó a escribir abordando con minuciosidad cada detalle de la vida fueguina. La llamó el Onaicín, en referencia al legado de los Zonas. Y es sorprendente la cantidad de temas que trata Rojas en el libro, como por ejemplo, desde el primer vuelo que se hizo desde Punta Arenas a Ushuaia, hecho por un aviador alemán, Günter Plüschow, hasta el listado completo de la cantidad de barcos que se habían hundido cruzando el Cabo de Hornos. Después toma a los exploradores, toma a los misioneros, a los evangelizadores ingleses, es decir, todos ellos tienen su referencia en los relatos de Rojas. Los misioneros, tanto católicos como protestantes, que vivieron entre estos indios y pueden hablar de ellos con autoridad porque practicaron su lengua y conocieron sus costumbres, elogian la salud física y moral de Onas, Alacalufes y Yaganes. Los consideraron inteligentes, honestos, fuertes y dóciles. Los creyeron aptos para asimilar nuestra cultura en la que ella tiene de más noble. Sin embargo, los indios del Onaicín han desaparecido y es vergüenza grande para nosotros que esta iniquidad se haya consumado bajo la soberanía argentina. Habíamos declamado tanto contra España, contra sus crueldades en el siglo XVI, contra su régimen colonial, para concluir nosotros portándonos peor 3 siglos después. Después se refiere a la imagen del encierro, a lo que significa el presidio. Ushuaia vive resignada, quieta, con un regusto amargo de lo que come y con una melancolía que apenas se oculta en su silencio. Y yo no sé qué es más ingrato, si el convoy de los leñadores que veo pasar todos los días o esa música que oigo los domingos recorriendo las calles.
Toda Ushuaia se impregna así con los hálitos del presidio. El hálito de estas cosas ha concluido por inculcar en la gente la idea de que el penal de Ushuaia forma parte de la naturaleza, que existe, no en virtud de equivocadas leyes políticas, sino de inmutables leyes naturales. Si el penal se reformara o suprimiera, creen que sobrevendría un cataclismo, y los vecinos tienen razón, porque toda su vida se ha organizado en torno del penal. Pero esa elemental aprehensión no puede ser un ideal de gobierno. Y bueno, y sigue así abordando todos los temas referidos a la vida en ese lugar. Un día alguien golpea su puerta con una carta. Rojas la recibe, dice quién me la manda, la persona no se lo contesta y se va. Cuando abre la carta, que eran muchas hojas de un cuaderno, sacadas de un cuaderno escolar, cuidadosamente dobladas, lo cual indica que salió escondida el material para que los guardias no lo pudieran identificar, y estaba encabezada por esto: al doctor Ricardo Rojas y sus ilustres correligionarios y compañeros de infortunio, en Ushuaia, febrero de 1934. Y acá son 12 hojas de cuaderno en el cual un penado les cuenta las reales condiciones de vida del penal. Casi el maltrato, las penas corporales, casi los experimentos médicos que hacían con los penados, porque cualquiera que iba enfermo a la enfermería le daban alguna inyección, pero no se sabía nunca demasiado bien qué es lo que le estaban dando, y generalmente se morían. En su totalidad, el problema ushuaiano implica además dos cuestiones distintas. Una es la de un presidio en el desierto, y otra es la de ese presidio convertido en capital de una gobernación. De ahí que este no sea solo un problema para penalistas, sino para hombres de Estado. Bueno, ahora vamos a ver algunas fotos más de lo que Rojas registró. De lo que vivía diariamente y de lo que podía ver. Acá la banda, a los domingos salía a recorrer la banda de los penados, la llegada, el rancho. Acá otra vista de la carga de leña, porque lo llevaban a cargar leña. Y acá un grupo de correligionarios en la puerta del lugar en el cual vivían. Uno de ellos es Mosca. Está Ricardo Rojas, Enrique Mosca, Honorio Pueyrredón, Federico Álvarez de Toledo y Adolfo Güemes, que había sido gobernador de Salta, descendiente de Martín Miguel de Güemes, en Ushuaia. Y Ricardo se la dedica a Julieta. A Julieta, claro. Maravilloso. Claro. Bueno, esta es una de las fotos características de Rojas en la prisión. Y acá es todo el grupo. Todo el grupo de penados. Todos los confinados, claro, que se sacaron. Está Peco también. José Peco, penalista de La Plata. Exactamente, José Peco. Perdón, Aparicio, Néstor Aparicio y Amílcar Mercader ya se habían escapado, ¿no? Creo que son los únicos que lograron escaparse. Mire, ese dato no lo tengo. No sé cuándo se... En el 30, yo eso fue antes. Claro. No, ya la revolución del 30. No, eso es antes. Son los únicos. Acá estamos en el año 34. Son uno de los pocos que pudieron escaparse,
y pudieron sobrevivir. Aparicio tiene un libro que se llama Los prisioneros del Chaco, de Corelbazo. Sí, ese libro se lo regala a Rojas, y de ahí es que donde yo saco el dato de cómo cargaban a los presos en el Chaco. ¿Cómo fue el traslado? Claro, ese es un libro que está en la biblioteca del museo. Aparicio es el intendente de Dolores de mi pueblo, y Amílcar Mercader fue luego médico, claro. y por eso un turco que tenía un ¿Es Amílcar o es Emir? Porque el médico es Emir y Amílcar es el abogado. Entonces Emir es el médico. Emir había operado incluso con una chilena a la hija de un turco que tenía un almacén de ramos generales. Claro. Entonces él les dio todos los víveres para que pudieran escapar y lograron escapar a Chile. Bueno, ese libro está en la biblioteca del Museo Rojas y yo lo pude consultar. Está dedicado por el autor a Ricardo Rojas. Y ahí está la información de cómo embarcaban a los presos. Yo la información la saqué de ese libro, justamente. Los prisioneros del Chaco. Gracias, disculpe. No, al contrario, es un aporte, porque me permitió además decir, comentar esto, ¿no? Bueno, hay otro dato que para mí es uno de los más importantes, que cómo aborda Rojas el tema de las Malvinas. Eso es un tramo un poco más largo, pero creo que vale la pena que lo compartamos porque tiene plena actualidad. Releo las páginas anteriores y recapitulo este sarcasmo de la patria que es la historia fueguina. El Beagle descubierto por ingleses, los indios evangelizados por ingleses, la toponimia impuesta por ingleses, las ovejas importadas por ingleses y, en fin, labor de ingleses, la cartografía, el estudio del clima, los primeros ensayos económicos de peletería, pesca, frigorífico y navegación comercial. ¿Qué hacían entre tanto los argentinos? Preguntará algún distraído lector. Aquí nada, como ya se ha visto, y en Buenos Aires mandar presos al penal, malbaratar la tierra pública y murmurar de que los ingleses se hayan apoderado de las Malvinas, el otro archipiélago. Si las Malvinas no hubieran salido de nuestros dominios, ¿las tendríamos desiertas como a las islas de los estados o habríamos fundado allá un presidio, como en Tierra del Fuego? Quizá yo estaría escribiendo en Puerto Stanley, no en Ushuaia, pues tendríamos allá un lugar de confinamiento más adecuado a tal destino, por ser menos fértil que Ushuaia y más remoto. Uno de sus asientos en el otro archipiélago fue llamado Soledad por los españoles. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Bueno, y además también critica, cosa que sigue sucediendo, el hecho de que para entrar en la isla haya que pasar por territorio chileno. Y lo señala también, o sea, es realmente impresionante la cantidad de información que maneja y escribe eso de Malvinas el 34, se estoy de Roca Róncima, un año después. Cuando está esto lo escribe cuando está confinado en Tierra del Fuego. Pero es impresionante la visión, la mirada. Es sorprendente realmente cómo focaliza y cómo ve el problema. Claro, el gobierno de esa época, casualmente, el Tratado de Roca Róncima, cuando vuelve de Roca, el hijo de Roca, dice que con este tratado volvemos a ser parte integral del Imperio Británico. Claro, exactamente. De un gobierno. Fue otro más de los que quieren regalar Tierra del Fuego y todo eso, ¿no? Entonces, realmente a mí me motiva enormemente la actualidad de las palabras de Rojas. Eso no. Bueno, para ir terminando, quiero pasar al resto de las fotografías y después nosotros hicimos un pequeño videíto con todo esto, pero que es una recopilación de fotografías, porque estamos trabajando el hecho
es un boceto, digamos. Estamos trabajando la posibilidad de hacer un documental sobre esto. De hecho, ya hay un comienzo, una posibilidad de conseguir fondos como para hacerlo, y donde también abordaremos la parte literaria de Rojas y las islas, porque realmente el hecho de Rojas se siente muy atraído hasta desde el punto de vista literario por lo que significa los archipiélagos, las islas. En la literatura aparece mucho el hecho de la isla como tal, y a Rojas no se le escapa eso, también lo aborda, pero yo quería centrar un poco más hoy el hecho en lo político y en la experiencia de su detención en Tierra del Fuego. Bueno, pasamos algunas fotos más y después el videíto de cierre. Muy bien. Bueno, Casi, por favor. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación, porque este es un trabajo excepcionalmente valioso. Me parece que no se nos enorgullece a todos nosotros ser de alguna manera herederos de esa gente. Y voy a contar alguna cuestión personal. Yo presido la Fundación Ricardo Rojas por una casualidad. En el año, qué sé yo, 76 o 77, el presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical era Juan Carlos Pugliese. Un poquito más cerca del micrófono. El presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical era Juan Carlos Pugliese. Todos nosotros lo conocimos, lo admiramos y lo respetamos. Como se había prohibido la actividad política, Pugliese inventó un instituto que llamó Ricardo Rojas. Y ese instituto permitía disimular un mínimo de actividad política, reuniones, discusiones, temas. En el año 85 nosotros decidimos fundar la fundación, instalar la fundación, porque nos pareció que había que agregar algún ámbito que suplementara la actividad comiteril. Agregarle a la actividad del comité un ámbito donde pudiera al que pudiera acercarse gente que no tenía vocación comiteril, pero que tenía inquietud política. Y de esa manera organizamos la Fundación Ricardo Rojas, que nació del Comité de la Provincia de Buenos Aires y tomó su nombre también en homenaje a Rojas y a Juan Carlos Pugliese. Y tengo un recuerdo anterior. En 1951, pleno gobierno de Perón, la Unión Cívica Radical tenía que elegir una fórmula para competir por la presidencia de la Nación. La fórmula fue finalmente integrada por Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. Pero un grupo de correligionarios, entre los cuales estaba mi padre, propuso en primer lugar la abstención, al viejo estilo irigoyeniano. Y frente a la imposibilidad de la abstención, convocar a una figura ilustre que asumiera la lucha simbólica
de enfrentar a lo que en ese momento era considerado una dictadura, tal vez exageradamente una dictadura. Ahí propusieron el nombre de Ricardo Rojas. Y ese nombre no, así como la abstención fue rechazada, la candidatura de Ricardo Rojas no fue aceptada. Pero mi primer contacto, desde el punto de vista de la memoria, con Ricardo Rojas fue la conversación con mi padre, que era uno de los que proponía su candidatura a la presidencia. Ricardo Rojas era fundamentalmente un intelectual, Claro. pero era el tipo ideal de intelectual, porque era un intelectual comprometido. No estaba ubicado en la Torre de Marfil, en el Parnaso de la ideología abstracta. Estaba perteneciendo claramente, teniendo conciencia clara de su vinculación con la patria. Eso antes de afiliarse a la Unión Cívica Radical, antes de ser presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, antes de estar preso en Ushuaia. Era un hombre identificado con lo telúrico y con un profundo compromiso de patria. Su evolución en el pensamiento es importante, porque pasa a ser radical. Él no nace radical, pasa a ser radical. Y pasa a ser radical de la mano de Hipólito Yrigoyen. Por lo tanto, hay un preciso recorrido por un compromiso con el que se identifica un intelectual. De ahí viene un doble aporte: el aporte de sus ideas, de su pensamiento, y el aporte de su comportamiento. Y ahí se logra una síntesis que me parece esencial: los hechos respaldando las ideas, la actitud visceral como respaldo de la concepción intelectual. Ese es el verdadero compromiso. Por eso es lo admirable de Ricardo Rojas. Fue un escritor excepcional, fue un intelectual de primer nivel, pero fundamentalmente fue un docente. Fue un docente que tuvo miles de discípulos que lo admiraron y lo respetaron hasta el fin de su vida. Todos nosotros lo conocimos a Neruda Baigorria. Neruda Baigorria se ufanaba de ser discípulo de Ricardo Rojas. Y la Universidad de Buenos Aires tuvo el excepcional privilegio de contar a Ricardo Rojas como su rector. La universidad, reformada, recurrió a Ricardo Rojas para que la condujera. Por eso tenemos que recordar su trayectoria con una admiración profunda. Porque además tuvieron un rasgo que tuvo Rojas un rasgo que compartía con los hombres de su generación. Eran valientes, la valentía de las convicciones. No eran guapos, no eran valientes físicamente, eran valientes de espíritu. Su valentía nacía de la profundidad de sus convicciones. Y si tenían que ir a la Patagonia, iban a la Patagonia. Y si tenían que tomar el fusil para pelear de las revoluciones radicales, tomaban el fusil y combatían. Y si tenían que enfrentar cualquier dictadura, la enfrentaban. Ricardo Rojas fue un especial representante de esa generación de gente valiente. Los valientes que defendían sus ideas, los valientes que encontraban su valentía en las convicciones profundas, en la profundidad de su pensamiento y en la profundidad de sus sentimientos. Los radicales, que no estamos pasando nuestro mejor momento, debemos tener en cuenta estos antecedentes. Debemos estar orgullosos de poseer ese patrimonio histórico, pero fundamentalmente debemos recuperar de Ricardo Rojas su condición docente. Debemos aprender de Ricardo Rojas sus ideas y su conducta. Muchas ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pregunta para aportar a la magnífica mesa que hoy hemos tenido la fortuna de compartir acá con Carlos Caneto y con Juan Manuel Casera, pero se han dicho cosas muy sustanciales. Y Cachi trajo a colación la participación de Ricardo Rojas en la Universidad Reformada, porque fue profundamente reformista cuando no era radical todavía, cuando se produce la reforma, cuando estalla la reforma, y nosotros venimos haciendo un pequeño ciclo en el que estamos abordando la reforma universitaria en distintos aspectos. El mes pasado fue la reforma universitaria y sus antecedentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Pero cuando hablamos de Ricardo Rojas, hablamos del que escribió un manifiesto, el manifiesto de la nueva generación, apoyando a la generación reformista, que después fue decano reformista de Filosofía y Letras, creó el Instituto de Literatura Argentina, después fue rector de la Universidad de Buenos Aires de 1926 a 1930, y en la Facultad de Derecho le tocó ser decano interventor, autodesignado como rector, cuando la reforma tiene una reacción antirreformista en Derecho en el año 29, y Ricardo Rojas asegura la continuidad del ideal reformista, y por una de esas no casualidades, sino causalidades del destino, el decano reformista electo, tras la normalización llevada a cabo por Ricardo Rojas, fue Alfredo Palacios. Y esas cosas que se dan, que después fue su abogado defensor y es el que le recomendaba ante el estado de sitio hacer la opción de salida del país, que hicieron muchos dirigentes en todo su derecho. Marcelo Torcuato Alvear, Carlos Noel, unos cuantos se fueron del país. Sin embargo, Ricardo Rojas optó por este destino, de alguna manera, con la valentía que señaló Cachi, ¿no? La valentía y el coraje civil. Gracias. Completando o acompañando lo que usted decía, conociendo el país, o sea, porque evidentemente profundizó el conocimiento y la defensa de un territorio que hasta ese momento no estaba tan presente. No, claro. O sea, él, su decisión desde distintos lados, lo político, pero además con la proyección a darle visibilidad a la Patagonia. Yo creo que visibilidad que les habían quitado a ellos, porque mandarlos confinados al sur, como bien dijiste en tu charla anterior, era una forma de desaparecer. El desaparecido físico, si no se ve, está desaparecido. Esa enorme cantidad de confinados fueron desaparecidos civiles. Sí, claro, pero yo no solamente no me voy, mantengo mis ideas y además no desaparezco. Claro. Potencio esa zona y señalo todo lo que hay que hacer. Eso es. Quiero que tengan también un folleto que hemos preparado para la oportunidad. Llévense más, hay para todos y para los que haga falta. El recordatorio lo merece, la figura de Ricardo Rojas y la extraordinaria proposición que nos ha hecho Carlos Canepa, que además deseamos fervientemente que ese documental audiovisual se concrete, porque es una misión que merece todo el apoyo y todo el entusiasmo que merecen estas grandes causas. Muchas gracias a todos. Buenas noches y gracias.